Perfecto. Hoy día vamos a hablar sobre la distribución física internacional. Por si acaso, mañana tenemos clase a las 7 de la mañana, así que espero puntualidad. Bueno, ¿qué es la distribución física internacional? Básicamente es un conjunto de operaciones que son necesarias o indispensables para colocar una mercancía en el mercado internacional. O sea, efectivamente, dicen, ¿no? Que la mercancía llegue de la fábrica del vendedor al lugar de destino, o sea, al almacén, la tienda o incluso el domicilio del comprador, cumpliendo con los términos negociados entre ambos, ¿no? Ya hemos hablado en la clase anterior de los términos de venta, que son los cinco terms, entonces ya, en teoría ya todo eso tendría que tiene que estar definido para que la mercancía esté en el lugar de destino. ¿Cuál es el objetivo principal? Obviamente reducir tiempos, costos y el riesgo, ¿no? Eso es lo fundamental que se generan dentro del proceso como tal, ¿no? O sea, desde el punto de salida de la mercancía en origen hasta el punto de entrega en destino. Hemos visto también en la clase anterior este gráfico, ¿no es cierto? Donde tenemos el país de origen, tránsito, país de destino. Tenemos las tres acciones fundamentales que son la exportación, la frontera, obviamente, donde ocurre el tránsito y la importación. Y en cada uno de estos eventos tenemos subeventos, ¿no? O sea, contratación, primero embalaje, etiquetado y demás de la mercancía, después el transporte local, tenemos los trámites aduaneros, ¿no es cierto? Y todo el proceso como tal que conlleva la compra y venta de nuestra mercancía en el mercado internacional. Pues, ¿cuáles son las etapas de la distribución física internacional que vamos a hablar hoy día? Básicamente es la planificación de la ruta de transporte, el análisis de la carga que se tiene que transportar y luego tenemos la preparación del empaque y el embalaje, la paletización de la carga, el transporte internacional. Hay alguien que quiere entrar, si no me equivoco. Los contenedores, los costos y la documentación, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cada una cada una de las etapas en el proceso como tal. No sé si hay una de las compañías que ha escrito algún mensaje en el chat. No sé si podemos ver para habilitarle si corresponde, por favor. Entonces, empezamos, ¿no? O sea, hemos dicho primero, hablamos de la planificación de la ruta de transporte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de planificar la ruta de transporte? O sea, ¿qué significa primero planificar de la ruta de transporte? O sea, tiene que haber un plan, ¿no? De cómo vamos a llevar la mercancía de un país de origen a un país de destino, qué tipo de transporte vamos a utilizar, qué ruta vamos a utilizar, si vamos a ir primero por carretera hasta Arica, ¿no? Luego vamos por barco, vamos por los puertos que nos han asignado básicamente y llegamos al mercado de destino, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de planificar la ruta de transporte? Es llegar al destino de forma puntual y rentable. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que seguir? Buscamos rutas de transporte más eficientes, seguras, recorridos alternativos,
hacer planes de contingencia a los retrasos inesperados. O sea, por ejemplo, si hay dos países que están en guerra, digamos, como ahora, y necesitamos pasar por un espacio marítimo donde están los dos países en conflicto, o digamos, hay algunos, como los rebeldes hutíes, ¿no es cierto?, que están bombardeando los barcos al pasar y demás. Eso complica, eso no permite que la mercancía llegue de forma puntual y rentable a nuestro mercado de destino. Entonces, nosotros debemos buscar, como operadores logísticos en este caso, tenemos que trazar los planes más adecuados para llegar a nuestro mercado de destino de forma puntual y rentable. Probablemente, si ocurren este tipo de contingencias, tarde la mercancía. Y ahí tenemos el conflicto cuando son mercancías perecederas, ¿no? Ahí ya es un poco complejo, manejar y manipular la carga, ¿no? Y además, si no, en la primera clase hemos visto, ¿no es cierto?, que hay diferentes tipos de operadores logísticos. Si nosotros contratamos a la primera, al primer eslabón del operador logístico, entonces corremos el riesgo porque solamente se encargan de contratar el transporte, pero no hacen planes de transporte, ¿no? ¿Podemos habilitar, por favor? Hay alguien que dice que está en espera del anfitrión inicie la reunión. No sé si pueden ayudarnos de Pautapo, por favor, en habilitar a compañeros que están esperando. Vamos a esperar un ratito, por favor, hasta que nos habiliten a los participantes. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos que tenemos que considerar en la planificación de la ruta de transporte? Primero, lo que tenemos que saber es cuál es el tipo de carga, ¿no?, que vamos a transportar. Dependiendo del tipo de carga, nosotros tenemos que ajustar el medio de transporte que necesitamos en función de las características de nuestro producto, ¿no? Y ahí tenemos que ver si son productos agrícolas, si son productos químicos, si son minerales, si son algunos productos tóxicos. Y en función de eso tenemos que identificar cuál es el medio de transporte que vamos a utilizar. No podemos, por ejemplo, transportar, qué sé yo, productos agrícolas perecederos en camiones, si no tienen las condiciones mínimas de refrigeración, ¿no? Luego, tenemos que estimar el tiempo que va a permanecer la carga en la ruta. Entonces decimos, bueno, ya elegí ya tengo mi producto, ya hice la elección de mi medio de transporte. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo que va a permanecer mi carga en ruta? Ahí viene, no sé si en algún momento, por ejemplo, cuando se lleva proyectos, hay una metodología de cálculo de proyectos de tiempo, ¿no es cierto?, de administración de proyectos, que es el PERT CPM,
Pues algo por el estilo, hay que trazar una ruta crítica donde podamos tener algunas holguras, ¿no? O sea, para decir al cliente, mira, la mercancía te va a llegar entre 25 y 30 días, ¿sí? Con 5 días probables de retraso porque pueden existir algún tipo de contingencias. Entonces, trazamos la ruta crítica y viendo desde la práctica además, ¿no? O sea, que no tengamos, no digamos, te voy a entregar el día 10, digamos, pero resulta que entre medio hay un conflicto bélico, hay un problema meteorológico, hay un problema de falta de contenedores, ¿no es cierto? O que hay un paro, hay un bloqueo y demás. Tenemos que trabajar con algunos supuestos, ¿no? Y en esa lógica, cuando hablamos con con el comprador, decirle, mira, la mercancía te va a llegar entre 5 a 10 días adicionales, no sé si vamos a tener conflicto, entonces se negocia, ¿no? Y ahí viene, ¿no ve? O sea, el tercer elemento que son los posibles obstáculos en la ruta, ¿no? Entonces eso nos permite estimar el tiempo de entrega y además si tenemos posibles obstáculos en la ruta, tenemos que trazar un plan B, si vale el término, ¿no? O sea, donde tenemos que buscar vías alternativas y planes de contingencia. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta las necesidades administrativas, ¿no? O sea, hay que minimizar los efectos de los tiempos en los trámites aduaneros, inspección, muestreo, incluso posibles cambios de regulaciones, cumplimiento de requisitos y demás, ¿no? Alguna vez nuestra mercancía, digamos, ya está lista para salir, obviamente está en nuestro almacén y resulta que al día siguiente, bueno, no tanto al día siguiente, ¿no? Pero sale una nueva regulación que nosotros desconocemos. Ese es otro elemento que hay que conocer muy bien, ¿no? Cuando un país saca una regulación, por ejemplo, en términos sanitarios y fitosanitarios, esa regulación no la puede aplicar inmediatamente, a no ser que sea como la gripe aviar, digamos, ¿no? O sea, si es la gripe aviar, inmediatamente se pone una barrera y no sale la mercancía, o sea, inmediatamente se restringe. Pero, por ejemplo, si hay un cambio de estatus sanitario, fitosanitario de un país, se tiene que notificar a la OMC, ¿no? Notificando en la OMC, tienes que tener 60 días por lo menos para que los países evalúen. Y eso es también otro elemento que se tiene que considerar desde el punto de vista de exportación, ¿no? O sea, conocer las reglamentaciones y las regulaciones que aplican los países al momento de exportar. Hemos hablado que el elemento esencial es la carga, ¿no? Entonces, ¿qué es la carga? Es básicamente es la mercancía que se traslada de un punto a otro, ¿no? Cuando hablamos en términos logísticos, especialmente en logística internacional, la unidad básica de análisis es la carga, ¿no? Que se transporta a través de un medio de transporte. Cuando hablamos hace rato hemos visto, ¿no es cierto? O sea, depende del tipo de carga, planificar la ruta de transporte y el medio de transporte que vamos a utilizar para la exportación. Entonces, hay diferentes tipos de cargas según la naturaleza de la mercancía. Tenemos la carga general. En realidad, la carga general puede ser fraccionada o unitarizada. O sea, cuando estamos hablando de fraccionadas, son sueltos, ¿no? Individuales, son cajas individuales, bultos individuales, bolsas individuales, sacos individuales. Por ejemplo, el café cuando se exporta, normalmente sacos de 60 kilos, esa es una de las medidas internacionales para el café. Entonces, o la chía llevamos en caja, en bolsas, mejor dicho. La quinoa podemos llevar en bolsitas, en cajas, pero fraccionada. Y la unitarizada es aquella carga que es agrupada, básicamente. Lo agrupas en pallets, ¿no? O directamente en los contenedores. Entonces, una medida de unitarización de la carga que vamos a ver un poquito más adelante y vamos a hacer unos cálculos, es básicamente el pallet, ¿no? Donde se apilan cajas y un contenedor donde se apilan diferentes
cantidades de pallets ya con cajas, o puede ser también con cajas sueltas y además puede ser también en bolsas, ¿no? A veces ni siquiera se tienen los pallets cuando exportan algunos productos. El otro tipo de carga es la carga granel, ¿no? O sea, tenemos medios de transporte especializados para la carga granel, ¿no? En la clase anterior hablamos un poco sobre la soya, pero tenemos dos tipos de carga granel, la carga líquida y la carga sólida, ¿no? En la carga líquida básicamente tenemos el petróleo, alimentos líquidos y químicos. Son barcos especializados los que se utilizan para este tipo de carga. Ustedes deben estar viendo ahora las noticias, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un espacio en Arica, que es el terminal Sica Sica, donde se descarga el combustible que viene en barcos especializados, ¿no? O sea, son barcos especializados para transportar básicamente diésel, ¿no? O gasolina. Entonces esos barcos se acercan al terminal, hacen su descarga en ese terminal y de ahí se cargan a las cisternas que vienen a Bolivia. Entonces son barcos especializados, ¿no? Van a ver ahí, ¿no? Que incluso ha habido un conflicto, ¿no es cierto?, de que el, había problemas climatológicos y los barcos no podían acercarse a la terminal de Sica Sica para descargar la carga, ¿no? Y tenemos la carga a granel, que son los sólidos. En el caso de los que tenemos nosotros como Bolivia, son los granos, que es la soya, que es lo que principalmente exportamos, y los minerales, ¿no? Los minerales, por ejemplo, tienen un procedimiento interesante porque como vienen en tren, creo que hay un grafiquito más adelante, vienen una especie de contenedores circulares, como ollas vienen, ¿no? Así en el tren, para llegar a descargarse en su terminal, ¿no? Esa es básicamente la carga granel. Gran parte del comercio mundial se mueve en barcos graneleros, se llama, ¿no? Luego tenemos carga peligrosa, obviamente, ¿no? Son explosivos, oxidantes, radioactivos. Tenemos, por ejemplo, plaguicidas en el caso agrícola y algunos otros, alguna otra carga peligrosa, ¿no? Necesariamente tienen que estar identificados el contenido y el grado de peligrosidad, ¿no? Tiene que estar, tiene que tener la documentación adecuada, verificación de equipamiento y seguridad. En realidad tiene que ser controlado. Y el otro tipo de carga que tenemos es la carga perecedera, que en nuestro caso o en el caso general son los productos agropecuarios, digamos, ¿no? Hay algunos tipos de unidades, ¿no? Por ejemplo, las isotermas son construidas con material aislante, ¿no? Lo que normalmente nosotros utilizamos son la frigorífica, ¿no? Porque gran parte de los productos agrícolas tienen que estar con una temperatura de -12 grados centígrados y -20 grados centígrados, que es lo que nos interesa. Ahora, normalmente son de corta distancia, o sea, tienes que utilizar aviones donde tienen sus contenedores especializados también. Y por vía marítima, bueno, por ejemplo, cuando se exporta banano de Centroamérica a Estados Unidos, máximo el barco tiene que estar 2 semanas y en esas 2 semanas tiene que haber, la carga tiene que estar refrigerada, o sea, el banano que es verde no puede llegar a amarillo, sino tiene que mantenerse verde en, en el trayecto. Normalmente en nuestro país cuando consumimos el banano verde es que está crudo, decimos, ¿no? Pero si uno prueba el banano ecuatoriano, el colombiano, esa variedad, la verde, que es una variedad especial, consumes y es muy rico, muy exquisito, ¿no? O sea, no es como el nuestro, como el que tenemos en nuestro país. Entonces, esos son los tipos de carga en realidad. Lo que nos interesa a nosotros es la carga que va a granel y la carga suelta, ¿no es cierto? Pero unitarizada, hemos hablado, eh, que van en pallets y en contenedores.
Pues nosotros normalmente utilizamos ese tipo de cargas, ¿no? Ahora, ya teniendo el producto, ¿no? O sea, la carga en realidad, pues, empezamos a definir lo que es el empaque y el embalaje, ¿no? Tenemos tres definiciones básicas, ¿no? O sea, el empaque primario, que es el envase, y es el recipiente que tiene contacto directo con el producto, ¿no? Es una lata, puede ser una lata de sardinas, digamos, una botella de vino, una caja de chocolates o un envoltorio igual de chocolates, ¿no? O sea, ese es el envase, ¿no? Esto hay que saber muy bien cuando uno está trabajando con el manejo y la manipulación de la carga, ¿no? Para empacar y embalar. Tiene que hacer de cuenta que volver a la idea anterior de la clase anterior, que nosotros hemos definido exportar en Xworks, ¿no? En la puerta de nuestra empresa. Entonces, queremos exportar vino, digamos, y ahí tenemos que manejarnos con la terminología, ¿no? El empaque primario, que es el envase, nuestra botella, ¿no? El empaque secundario, que se conoce ya como empaque en sí mismo, es normalmente la caja donde se individualiza el producto, ¿no? En este caso, una caja donde se pone la botella de vino. Normalmente este tipo de empaque está orientado al marketing, ¿no? O sea, tiene que ser visible, tiene que vender el producto en realidad. Estrategias de marketing. Estamos hablando que este empaque secundario es fundamental, tal vez incluso es mucho más fundamental que el producto en sí, digamos. A veces uno solo ve el empaque secundario y compra el producto, aunque el resultado no sea satisfactorio, bueno, pero ya compra. Y luego tenemos el embalaje, ¿no? Que es el empaque terciario, que en realidad es la protección de la mercancía. En este caso, cuando en el caso de estas, del vino, por ejemplo, ya tiene las cajas individualizadas en algo más grande, ¿no? Y eso nos permite facilitar, o sea, nos facilita la manipulación, el transporte y el almacenamiento. Y una vez teniendo los tres tipos de empaque, primario, secundario y terciario, hablamos de la unidad de carga, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora tenemos diferentes tipos de embalajes. Ya hemos dicho, el embalaje es el empaque terciario, ¿no? Donde se ponen varias unidades de producto. Tenemos el plástico, por ejemplo, que sirve para transportar pescado y frutas y hortalizas. Cartón y papel. En realidad ahora el embalaje que más está de moda es el cartón, perdón. La madera ya ha quedado ya ha quedado rezagado porque tiene que tener un tratamiento especializado, o sea, tiene que estar protegido contra termitas y todo lo demás. Entonces, hay una norma que es la NINF 15 en la Convención Internacional de la Protección Fitosanitaria. Tiene que cumplir con esa norma, ¿no? Y es un costo adicional. Para evitar ese costo adicional, entonces lo que se hace es básicamente utilizar el cartón. Ahora el cartón se utiliza en todo, ¿no? El cartón corrugado. Perfecto. Entonces, después pasamos ya a la preparación a la unidad de carga, lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Hemos dicho que es la unidad básica en transporte y almacenaje. En realidad, la unidad de carga es un conjunto de productos de pequeñas dimensiones que deben ser agrupados con el fin de facilitar su manejo. Eso ya hemos visto aquí ya hemos visto hace rato, ¿no? Cuando hemos hablado de los tipos de empaque y embalaje, ¿no? Y este ejemplo que tenemos acá es bastante gráfico, ¿no? Si quieren, podemos partir desde la unidad de consumo, que en este caso es un clip, ¿no? Un clip viene en una cajita de 25, 30 o 50 o 100 unidades, ¿no? Y esa cajita ya es parte de un conjunto que es la unidad de entrega. Y la unidad de entrega está un poco ya en un empaque más grande que es la unidad de preparación de pedidos. Esta es una caja, es una unidad en realidad,
donde la suma de estas unidades están definidas en función del pallet. Este es un pallet, ¿no? Entonces, una primera fila es lo que se llama la capa o manto. Y así sucesivamente, en realidad se convierte en un conjunto de filas. Pues lo que nosotros vamos a hacer un poquito más adelante es calcular cuántas cajas pueden entrar en un pallet cuando tengamos la necesidad de exportar y cuántos pallets van a entrar en un contenedor, ¿no? Que eso es fundamental, ese cálculo es fundamental cuando vamos a trabajar para exportar nuestro producto. Bueno, todas las cajas ustedes saben que tienen símbolos en los envases, ¿no? O sea, están estandarizados, ¿no? Según la norma ISO 780 de 1997. Ustedes van a ver en su casa, deben tener algunas de estas cajas, donde nos muestra gráficamente, en la mayoría de los casos, no se necesita poner la letra, ¿no? Porque ya son signos convencionales, ¿no? O sea, utilizados por todo el mundo. A nosotros nos interesa donde dice no apilar más de tres cajas, ¿no? Entonces, cuando dice no apilar más de tres cajas, es que en el pallet no podemos poner más de tres filas de cajas. ¿Por qué? Porque el producto es muy sensible. Mañana, bueno, algunos de ustedes van al mercado, ¿no? O sea, cuando vayan al mercado, dense la molestia de ver las cajas, ¿no? Donde están las mercancías y traten de encontrar esta que dice no apilar más de tres cajas o cuatro cajas o cinco cajas. Entonces ahí van a comprender muy bien de que cuando dice no apilar más de tres cajas, no es que vas a apilar en tu negocio, digamos, sino que es básicamente cuando estás apilando para mm, poner en un pallet y en el contenedor. Y ahí viene bueno, ya tenemos la carga, tenemos la unidad de carga y tenemos ahora la paletización de la carga, ¿no? O sea, esa unidad de carga se transforma en lo que es la carga en el pallet, ¿no? ¿Qué es la paletización de la carga? Es un sistema de embalaje que consiste, como hemos dicho hace rato, en apilar mercancías sobre un pallet. Este pallet también se llama tarima, también se llama estiva, ¿no? O sea, tiene diferentes nombres y también tiene diferentes dimensiones. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente unificar la mercancía. Proteger la mercancía podemos proteger de diferente manera, pero básicamente aquí es unificar la mercancía, ¿no? Para evitar su dispersión. Creo que con ustedes hablamos en la clase anterior, cuando hemos hablado de la distribución o de la logística de almacenamiento, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a la terminal de buses a mandar una encomienda a una flota o a recoger una encomienda, y en las flotas es un desorden total, digamos, ¿no? O sea, las cajas están apiladas por todo lado. Pero cuando ya hablamos, en este caso, de comercio internacional, tienen que estar necesariamente paletizadas para proteger la mercancía, para optimizar el espacio y mejor tener un mejor manejo de inventarios y por lo tanto facilitando el transporte y el almacenaje. Bueno, la importancia es que podemos tener en un pallet varios elementos individuales y al final se convierte eso en la medida unitaria para poner en el contenedor. Ahora, los ejemplos que estamos van avanzando están básicamente vinculados con contenedores, por si acaso, ¿no? O sea, el tratamiento de la mercancía a granel es totalmente diferente a lo que, una vez alguien me preguntó si la misma metodología se podría aplicar para mercancía, para los autos, por ejemplo, que vienen en los contenedores especializados para autos. No, o sea, en este caso nos estamos concentrando en lo que es la mercancía para contenedores. Como hemos dicho, las ventajas es asegurar y proteger la carga, disminuir los costos. Es mucho más fácil
subir a un contenedor un pallet con 8 o 12 cajas que subir las 12 cajas de uno en uno, digamos, ¿no? Minimizas también ahí los costos, ¿no? Hay reducción de la mano de obra, obviamente, utilizas equipos especializados, unas grúas especializadas para cargar la mercancía. Y además hay un mejor aprovechamiento en los espacios de transporte y facilidad en la cuantificación del peso. Ese elemento es fundamental, la facilidad en la cuantificación del peso y del volumen al momento de exportar una mercancía. Cuando ustedes hagan un proceso de exportación, lo primero que les van a preguntar a ustedes es, o les van a decir, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dices, ¿no? Y te dicen, depende, tenemos que ir a ver tu carga, tenemos que ir a medir tus cajas para ver si te vamos a cobrar por peso o por volumen. Entonces, ellos cobran por el que tiene mayor peso o por el que es mayor, digamos, ¿no? Si el peso o el volumen es mayor y te cobran siempre por el más alto. O sea, lamentablemente esa es una estrategia que es común. Tenemos dos tipos de pallets normalmente, ¿no? Los más comunes, ¿no? Que es el pallet europeo y el pallet americano, ¿no? El europeo es más angosto que el americano, ¿no? En el ancho ambos tienen la misma dimensión, en el alto también es mucho más pesado el pallet americano y ambos tienen un límite de carga más o menos de 1500 kilos, ¿no? O sea, si hablamos en toneladas, ¿cuánto más o menos sería 1500 kilos en toneladas? Una tonelada y media. Exactamente, 1,5 toneladas, ¿no? Eso puede soportar un pallet, ¿no? Y más o menos pongámonos a pensar que un contenedor de 20 pies, estamos hablando entre 18 a 20 toneladas, entonces hay que hacer un cálculo rápido, cuántos pallets podrían ingresar en un contenedor. Y aquí tenemos un ejemplo. De mañana tenemos clase a las 7. Por favor, ojalá podamos ser puntuales porque no vamos a estar más de 1 hora y media. Entiendo que tienen clases otros estudiantes. Y me gustaría que mañana hagamos un ejemplo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la peletización, ¿no? O sea, aquí tenemos un ejemplo, las galletas, por ejemplo, ¿no? El empaque de las galletas son cajas de cartón, ¿no? Las dimensiones son fundamentales para el cálculo. Pues lo que medimos es el largo, el ancho y el alto, ¿no? Las cajas tienen 40 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. Eso tiene una caja. Y hemos hablado de nuestro pallet. Tenemos el modelo del pallet europeo en este caso. Ustedes pueden ejercitar con el pallet americano. Entonces, el pallet tiene 80 centímetros de largo, 120 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Y nos dicen que la altura máxima de la carga estivada es 120 centímetros, ¿no? 1,20 metros. Bueno, como hemos visto hace rato, puede ser también máximo 3 cajas, digamos. Ahí ya te da eh, la altura en cantidad de cajas, ¿no? Entonces, con esta información que tenemos nosotros, podemos calcular cuántas cajas entran en un pallet. Entonces, la fórmula es muy simple en realidad, ¿no? O sea, es dividir ancho entre ancho y largo entre largo, así, de fácil. Entonces, ¿cuánto es el ancho de la estiba o de nuestro pallet? Tenemos aquí el pallet europeo. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto mide? 80 centímetros. No, Ah, no, no, el ancho es 1,20. 120 centímetros. Hay un elemento a considerar, ¿no? O sea, todo tiene que ser de la misma unidad, por si acaso, cuando hacemos el análisis. Si hacemos en centímetros, tenemos que hacer todo en centímetros o transformar en metros. Algunas veces nos dan dimensiones en metros, digamos, y hay que transformar. Entonces tenemos que el ancho del pallet es 120 centímetros. ¿Cuánto es el ancho de la caja? 30 centímetros es el ancho de la caja, ¿no?
Entonces dividimos 120 entre 30 y tenemos que por el ancho del pallet van a entrar 4 unidades, ¿no? 4 cajas. Pero ya tenemos un lado, ¿no? Y ahora calculamos el largo del pallet, ¿no? Entonces el pallet tiene 80 centímetros de largo, perdón, 80 centímetros de largo y la caja tiene 40 centímetros de largo. Entonces haciendo la operación, en el largo entran 2 unidades, ¿no? Y hacemos una operación simple, multiplicamos 4 por 2 y tenemos 8 cajas en el primer tendido o en el primer nivel, 8 cajas, ¿no? A nosotros nos dicen que la altura máxima de la carga de la carga es 120 centímetros, ¿no? Entonces, para saber el nivel de las cajas, nosotros dividimos la altura máxima de la carga estibada sobre la altura de la caja, ¿no? La altura máxima es 120 y la altura de la caja es 40 centímetros, 40 centímetros. Y tenemos que la tarima, en este caso, soportaría 3 niveles. Entonces ya tenemos el total de cajas por estibar, ¿no es cierto? Que sería básicamente 8 cajas por nivel, multiplicado por los 3 niveles, en un pallet entrarían 24 cajas en total. No sé si han seguido el ejercicio o quieren que lo volvamos a ver o tienen alguna consulta. Mm, particularmente lo he entendido, licenciado. Perfecto, perfecto, Grover. Entonces, eso es así de simple el cálculo, ¿no? No es nada extraordinario, pero sí hay que saber los elementos básicos. Cuando hagamos mañana el ejercicio, me gustaría si pueden traer su máquina de calcular o una hojita y un lápiz para poder calcular y después comparamos con lo que tenemos en el ejemplo. Entonces ya tenemos nuestra carga, ya tenemos nuestra unidad de carga, que es todo lo que hemos hablado hacia atrás, y ya hemos aprendido a calcular cuántas cajas entran en un pallet, ¿no? Todavía no sabemos cuántos pallets entran en un contenedor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya para terminar nuestra práctica en realidad. Ahora nos toca hablar de los modos de transporte internacional. Hemos dicho que la distribución física internacional tenemos que saber qué tipo de carga tenemos, qué tipo de transporte vamos a utilizar, qué tipo de rutas vamos a utilizar, vamos a hacer planificación de rutas y dependiendo del tipo de carga que vamos a utilizar, si es para contenedor, entonces necesariamente tenemos que paletizar. El primer modo de transporte es el terrestre y ferroviario, ¿no? Es el más común en realidad para rutas cortas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este tipo de este modo de transporte? Como hemos dicho, conecta diferentes lugares, pero normalmente en tramos cortos, ¿no? Dependiendo del tipo de carreteras que utilizamos también, ¿no? O sea, es muy accesible porque las redes facilitan el traslado, pero en nuestro caso tenemos algunos serios problemas cuando llevamos nuestras cargas, por ejemplo, por Arica y por camión, digamos. Es más flexible, sí, ofrece una gran flexibilidad en términos de programación y planificación de rutas, lo que obviamente la convierte en una opción importante, pero otra vez, ¿no es cierto? O sea, solo es aplicable, digamos, cuando estamos hablando en rutas cortas, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos, y también dependiendo del tipo de productos, ¿no? Tenemos el camión con la plataforma abierta, que es para material de construcción, con la caja cerrada, los camiones frigoríficos, que son los famosos reefers que hemos hablado en la clase anterior, mediante el cual exportamos banano a la Argentina. Tenemos el camión cisterna, ¿no es cierto?, que permite transportar líquidos. Las cisternas, ¿no es cierto? O sea, esas que trae, por ejemplo, el combustible de Arica, de la terminal Sica Sica hasta Bolivia, todo el combustible que trae para distribuir en el mercado nacional, ¿no?
Este, el que hablábamos hace rato, el camión portacoches, ustedes han tenido que ver alguna vez en la carretera, este tipo de camiones, ¿no? Que traen básicamente, o sea, los coches llegan hasta un punto determinado, en este caso Arica, por ejemplo, en barcos, ¿no? Y de ahí, de los barcos, ya para llegar al mercado nacional, a Bolivia, entonces ya vienen en este tipo de coches, ¿no? Y tenemos estos otros camiones para el ganado. Entonces, eso es básicamente cuando estamos hablando del transporte terrestre. Y el transporte ferroviario, en nuestro caso, utilizamos para minerales, ¿no? O sea, siempre hemos utilizado, aquí les hablaba hace rato de los contenedores cilíndricos, ¿no? Donde se colocan en hilera. Es interesante, ¿no? Vienen de San Cristóbal hasta la frontera con Chile y lo único que hacen es cambiar la locomotora, cambian la locomotora con una empresa chilena e ingresa a Mejillones para salir por Antofagasta y Mejillones de los minerales, ¿no? Tenemos los barcos, esto es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos esos de carga general, los que se llaman multipropósitos. Van a ver alguna vez en algunos videos o algo que llevan unas grúas en el centro para cargar y descargar. Tenemos los graneleros, ¿no? Estos son los barcos graneleros donde tienen abajo, adentro, tienen como depósitos, ¿no? Por ejemplo, cuando San Cristóbal exporta sus minerales, exporta en este tipo de barcos. O sea, vienen esos contenedores cilíndricos hasta Mejillones, donde ellos tienen una construcción, tienen una inversión con un joint venture con los chilenos. Entonces ahí descargan el mineral, ¿no? Acopian de sus contenedores cilíndricos y ahí utilizan, llevan en grúas en contenedores, ¿no? Pero esos contenedores son volteables. Entonces esto se destapa y el contenedor vacía el mineral al barco. Esa es una forma. Ahora otra forma, por ejemplo, cuando hablamos de soya o de granos, descargan los camiones al borde del barco en unas especie de carpas, ¿no es cierto? Y de ahí tienen que cargar con grúas, como tipo palas al barco, ¿no? Los portacontenedores, que son barcos especializados para transportar contenedores. Los frigoríficos, ¿no? Que tienen temperaturas adecuadas para transportar las mercancías o los bienes perecederos. Los que transportan gas, también gas natural, esta es la forma que tienen, y las barcazas, ¿no? O sea, nosotros utilizamos mucha barcaza por la hidrovía Paraguay-Paraná desde Santa Cruz, ¿no? Se llevan estas barcazas hasta cierto lugar, la carga y después ya se puede, dependiendo del tipo de la mercancía, también se puede buscar un puerto intermedio para cargar a barco y llevar a- a países de ultramar. Eso es básicamente en términos de los barcos y el transporte aéreo, ¿no? O sea, hemos hablado hay aviones especializados para llevar cargas, básicamente los Boeing, el 747 es uno de los más comunes, y tienen sus contenedores también, ¿no? O sea, son más pequeños, son más especializados, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, el oro que exportábamos de Bolivia a Emiratos Árabes, a la India y demás, entonces van por avión, ¿no? En ese tipo de contenedor. Y hay muchas de las cargas, por ejemplo, textiles, algunos textiles que exportamos a Europa que no son de mucho peso, también son exportados en ese tipo de contenedores, ¿no? Y por vía aérea. Y finalmente tenemos el transporte multimodal que nosotros utilizamos como país, ¿no? Que es básicamente la articulación entre diferentes modos de transporte. Llevamos en camión hasta Arica y de Arica llevamos en barco, ¿no? O llevamos en tren hasta Mejillones y de Mejillones llevamos en barco hasta mercado europeo, por ejemplo, ¿no? O
China o Japón y demás. Entonces es una combinación en realidad de diferentes medios de transporte, ¿no? Eso es básicamente el transporte multimodal. Acá tenemos una tablita donde nos muestra los factores que debemos tomar en cuenta al momento de elegir el medio de transporte. Tenemos aquí los carretera, por vía férrea, marítimo y aérea. Por ejemplo, por carretera puedes trasladar cualquier tipo de mercancía, ¿no? Es más, hay camiones donde se cargan los contenedores, ¿no? Van a ver eso. Cuando se ven por La Paz en el Alto y todo lo demás, siempre están ahí camiones trasladando contenedores, ¿no? Bueno, cuando utilizas camión, la capacidad de carga obviamente es baja. El costo del servicio también es bajo en este caso. La seguridad es relativamente adecuada, ¿no? Y los plazos de entrega son cortos, ¿no? Y medios. ¿Por qué? Porque utilizas distancias cortas. Tenemos, por ejemplo, el caso marítimo, cualquier tipo de mercancía. Tenemos, obviamente, barcos especializados, al igual que los camiones también especializados. Puedes manejar una gran capacidad de carga, el costo es relativamente bajo, la seguridad es alta, bueno, si no tenemos factores climáticos adversos, y los plazos de entrega son largos. En China, por ejemplo, para exportar necesitamos por lo menos unos 2 meses, ¿no? Para que la mercancía llegue a China. Y lo último, el aéreo, o sea, hemos dicho que puedes llevar pequeños volúmenes, ¿no? Capacidad de carga baja, el costo es muy alto, es el más alto en realidad. Seguridad es alta y se lleva, los plazos de entrega son urgentes y cortos. Obviamente, en vez de llevar a China en 2 meses, puedes llegar en 48, 72 horas, digamos, pero también ese tiene su costo. Ahora depende, ¿no ve? Cuando uno está planificando exportar y hace su análisis beneficio-costo, en su análisis beneficio-costo tiene que evaluar y definir cuál va a ser el medio de transporte que va a utilizar. Puede utilizar aéreo, entregas en menos tiempo, puede ser que tu costo sea más alto que por marítimo, pero adicionalmente cumples tu contrato con el comprador. Ahora, eso no significa que entres en pérdida, ¿no? O sea, es una evaluación que tenemos que hacer, una evaluación global que tenemos que hacer al final. Y tenemos los contenedores, ¿no? De lo que hemos estado hablando hace rato. Son recipientes de carga. Ustedes ya conocen los contenedores en realidad, o sea, todo el tiempo estamos viendo los contenedores. Los tenemos de 20 pies y de 40 pies, ¿no? Que son los contenedores estándar que son más utilizados en el mercado internacional. Por ejemplo, el de 20 pies con carga seca tiene un peso aproximado de 2.300 kilogramos, ¿no? El contenedor, ¿no? Estamos hablando. Puede soportar 25.000 kilogramos o 25 toneladas. Bueno, no siempre es así, ¿no? O sea, normalmente se carga entre 18 hasta 22 toneladas probablemente, ¿no? No, no es que estás de tope a tope o todo bien. Hay espacios que todavía se deben dejar en realidad por cuestiones de cálculo incluso, o sea, nada, ningún cálculo es de piso a techo, digamos, ¿no? Y que no haya un mínimo de espacio, ¿no? eh, dentro del contenedor. Nos interesa para fines de cálculo el largo interno, el ancho interno y la altura interna, ¿no? Porque con esas dimensiones vamos a calcular la capacidad básica de nuestro contenedor. Y tenemos el contenedor de 40 pies, ¿no? Entonces, es, lleva un poquito más de carga y obviamente es mucho más grande, ¿no? Hay una tabla más o menos que nos dice un contenedor estándar de 20 pies puede llevar 10 pallets estándar, 11 Europallets. Este es el pallet americano, ¿no? Y un contenedor de 40 pies puede llevar 21 pallets americanos y 25 pallets europeos, porque hemos visto que la diferencia es casi de 20 centímetros.
Hay diferentes tipos de contenedores. Aquí se acuerdan, les he hablado del contenedor volteable que justamente está descargando en un granelero. Y los contenedores cilíndricos que hemos hablado, que se lleva, que San Cristóbal lleva los minerales en este tipo de contenedores a Mejillones, ¿no? Y tenemos otros contenedores, ¿no? El estándar, tenemos los reefer también, estos vinculados con los refrigerantes, tenemos el tanque y tenemos estos abiertos, digamos, ¿no? Que permiten llevar diferentes tipos de mercancías. Ahora, hay dos tipos de cargas en contenedores. Eso también tienen que saber al momento de planificar su proceso de exportación, ¿no? Porque uno es el Full Container Load, que es la carga completa del contenedor, que es el FCL, y el otro es el Less Than Container Load, ¿no? Carga parcial del contenedor. ¿Qué es lo más recomendado? Que cada uno llene su propio contenedor con su carga, ¿no? Que recoja la carga de la puerta de tu fábrica o tu empresa y tú llenes ese contenedor. O sea, ese es contenedor lleno, que es el más adecuado para que puedas trabajar en un proceso de exportación. Y cuando hablamos de carga parcial, normalmente tenemos los contenedores en las terminales de contenedores, en los muelles o en los puertos, donde cada uno tiene que llevar su carga y se consolida la carga ahí, ¿no? Tienes que esperar a que, son como los camiones que tenemos acá en el Alto, ¿no? Que cuando tienen que llevar mercancías o cualquier tipo de productos de La Paz, digamos, a Cochabamba, suben su mercancía al Alto, dejan en el camión tiene que esperar unos cuantos días, el camión para que cargue de una vez toda la carga y bueno, pueda exportar, ¿no? Entonces, lo recomendable, ahora obviamente, no pueden cubrir un contenedor, cuando no pueden cubrir el contenedor, lamentablemente, proceso tienen que juntar la carga en algún lugar determinado. Entonces, no olviden que el FCL es carga completa y el LCL es carga parcial. Cuando hacemos el análisis y el cálculo, nosotros tenemos que ver si nuestra cantidad, nuestro valor o nuestro volumen de la mercancía puede llenar un contenedor. Y si sobra un contenedor, entonces necesariamente tenemos que utilizar un LCL para exportar nuestra mercancía, porque no vamos a utilizar solos nosotros un contenedor, porque con una mercancía a la mitad, que igual no los van a cobrar. Y acá tenemos el cálculo, ¿no? Del- de la contenedorización de la mercancía. Seguimos, por ejemplo, con el ejemplo de las galletas. Tenemos 600 cajas de galletas, ¿no? Nos queremos exportar las 600 cajas, pero no sabemos si vamos a entrar, si nuestras 600 cajas van a ingresar en un contenedor y si necesitamos un contenedor o necesitamos más. Entonces, para eso hacemos el cálculo y tenemos el contenedor estándar de 20 pies, ¿no? Con esa información nosotros empezamos a hacer el cálculo. Pues tenemos las medidas, todo es en función de medidas lo que hemos visto. En este caso es ancho, largo y alto, ¿no? Nuestras cajas tienen una dimensión de 0,40 metros de largo, 0,30 de ancho y 0,30 de alto. El contenedor interno, hemos dicho hace rato, tiene 5,9 de largo, 2,35 metros de ancho, 2,39 metros de alto. Las unidades tienen que ser las mismas, como hemos hablado. Entonces empezamos a calcular para ver cuántas cajas se pueden colocar en el contenedor. Lo primero que calculamos es el ancho, ¿no? El ancho del contenedor sobre el ancho de la caja. Lo segundo que calculamos es el largo de contenedor por el largo de la caja. Y después calculamos el alto del contenedor con el alto de la caja. Ahora,
Esto es interesante, esta es una forma de presentar. Hay otras formas de presentar donde se puede combinar para ser más eficiente y encontrar la manera más óptima y adecuada de poner mayor número de cajas en el contenedor. Eso ya viene dependiendo de la habilidad y de la práctica de quien hace el cálculo para incorporar las cajas en el contenedor. Entonces, haciendo el cálculo del ancho, tenemos que el ancho del contenedor es 2,35 sobre el ancho de la caja, que es 0,30. Tenemos en el ancho 7,8 cajas. Entonces, lo frecuente no es aquí redondeo al más alto, ¿no? Aquí es diferente. No es que 7,8 a 8 cajas, no, sino que hay que redondear al número inferior para eliminando el decimal. ¿Por qué? Porque si redondeas al máximo, puede ser que la altura de tus cajas se pase la altura de tu contenedor. A eso me refería cuando les decía hace rato que a veces siempre hay un espacio que sobra, ¿no? Justamente por este tema del redondeo. Porque aquí puedes redondear 8 cajas, 15 cajas y 8 cajas y al final puede ser que te pases el contenedor, entonces el cálculo que has hecho está mal. Y en el largo igual, ¿no? O sea, tenemos el largo del contenedor con el largo de las cajas y en el largo resulta que entran 14 cajas. Y en el alto entran 7 cajas. Entonces multiplicamos los tres valores, ¿no ve? 7 por 14 por 7 nos da un resultado de 686 cajas que entran en el contenedor. Entonces, en el contenedor entran 686 cajas, ¿no? ¿Qué confirmamos? ¿No? Sí. Que las 600 cajas que tenemos nosotros pueden entrar tranquilamente en el contenedor, ¿no? No tenemos ningún problema. Es más, o sea, podemos poner 86 cajas más todavía, ¿no? Entonces, podemos buscar más mercancía, ¿no? O sea, si puedo poner, puedo conseguir 86 cajas más para que yo solo lleve mi mercancía en el contenedor. Eso es básicamente el cálculo de la contenedorización de nuestra mercancía, ¿no? A ver si, no sé si van a poder revisar esta noche un poco, pero mañana con el ejercicio práctico que van a realizar ustedes, ya vamos a poder aplicar de mejor manera lo que estamos hablando hoy día, ¿no? O sea, mañana vamos a hablar un poquito sobre el perfil logístico de Bolivia, que vamos a tratar de pasar rápido. Y tenemos tres ejercicios en realidad, ¿no? Uno sobre Incoterms, ustedes van a definir ahí en el ejercicio quién asume el costo, quién asume el riesgo, quién asume el seguro y quién asume la documentación. Después vamos a calcular cómo unitarizar la carga y finalmente cómo vamos a poner en el contenedor. Ahí ya les adelanto un poco en el ejemplo y ya estamos hablando con esto, vamos a utilizar estos dos términos, ¿no? El FCL y el LCL, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también para identificar los términos que tenemos acá. Ya casi para ir finalizando, entonces, hacemos también un análisis y evaluación de los costos, ¿no? Y ahí vamos viendo cuánto va a costar nuestra mercancía dependiendo del Incoterm que utilizamos para negociar, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener en Xworks, ¿no ve? Como hemos visto la clase anterior, que en DDP, ¿no? Que es lo contrario de Xworks. A medida que vamos avanzando en el tipo de Incoterm que se negocia, eh, los costos van aumentando. Por ejemplo, hace 2 días, no sé si hablé con ustedes de EVA, ¿no es cierto? Que tenía un conflicto con una empresa alemana que, bueno, no dejó de vender porque no respondieron los de EVA. Y les hemos intentado, bueno, les hemos sentado en una mesa de negociación de manera virtual. Entonces el importador le pregunta y le dice, ¿qué tipo de Incoterm utilizas tú para vender? Y el DEVA le dice, yo te puedo vender en Xworks o te puedo vender en FOB, ¿no?
O sea, ¿eso qué significa? Que les yo puedo vender en la puerta de mi fábrica o en la puerta de mi empresa, son castañas, o puedo venderte en el barco, pero sin pagar el transporte principal, ni costos ni seguros. Entonces, ¿qué le dice el comprador? Le dice, no, yo necesito, Brasil me vende en sí, ¿no? Yo necesito que me cubras el costo. Y ahí viene el otro, dice, pero ¿por qué no hablamos en CPT? Le dice, ¿no? O sea, al final yo puedo pagarte el costo de transporte y voy a deducir. ¿Podemos hacer eso? Podemos hacer eso. Ahora ahí viene el tema de la facilidad en el proceso de negociación. ¿A qué les voy con el ejemplo este? En la vida práctica ocurre eso, ¿no? O sea, en la vida, cuando te sientas a negociar con un comprador, un vendedor, te preguntas qué tipo de Incoterm vas a utilizar para venderme la mercancía. Y después después habla, ¿no? ¿Cuál va a ser el medio de transporte? ¿Por dónde me vas a vender la mercancía? Pues lo que le dice Eva, yo voy a vender la mercancía por Arica, ¿no? Yo te entrego la carga en Arica. Y todo lo que estamos hablando y todo lo que hemos hablado es aplicable en la vida real, ¿no? O sea, ojalá algún día puedan ustedes, bueno, estoy seguro que un día se van a sentar a negociar o van a escuchar una negociación. ¿No? Y cuando escuchen hablar en esa terminología, obviamente van a decir que son especialistas o expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás iniciando una negociación y no sabes dónde le vas a vender, lo que hablamos en una primera clase, les digo, yo te voy a vender en la puerta de tu fábrica o en tu casa. ¿Y a cuánto vas a vender? Te voy a vender a $5 la unidad. Pero resulta que esos $5 ha sido calculado en Xworks, ¿no? Y para llegar hasta la puerta de su casa, bueno, va a triplicar, entonces son $15 la unidad, ¿no? Entonces, el costo, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que el costo de la relación costo-beneficio ya sea totalmente diferente y por lo tanto pierda, ¿no? Y los documentos que se necesitan para exportar, que es lo último de lo que es la distribución física internacional. Lo más utilizado, lo más aplicado, ahora obviamente el conocimiento de embarque, guía aérea, carta aporte y demás es dependiendo del tipo de medio de transporte que utilizas. Pero lo que sí o sí debe tener, ¿no es cierto?, un proceso de exportación es la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen y la licencia de exportación, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que estás exportando, ¿no? Alguien decía, Bolivia quiere exportar algunos componentes de armas, no sé a qué país, ¿no? Nos hicieron esa pregunta. O sea, no es que en términos de comercio tenga aranceles y demás, no, o sea, eso queda en un segundo plano, sino necesita sacar algunas licencias para exportar porque es material peligroso. Y lo mismo con el certificado de origen, ¿no? Bueno, no lo hablamos con ustedes, pero el certificado de origen es básicamente el certificado que permite que una mercancía se beneficie de la reducción o eliminación arancelaria en un marco de un acuerdo comercial. O sea, si dos o más países negocian un acuerdo comercial, lo primero que hacen es eliminar el arancel, ¿no? Por decir de 80% a 0% en un periodo de 15 años. Pero para que te beneficies de ese arancel cero, ¿cómo haces que tu mercancía, mejor dicho, se beneficie de ese arancel cero? O sea, ¿cómo demuestras? Entonces tienes que demostrar que la mercancía ha sido elaborada en tu país con materiales. No sé si ya llevaron ustedes el diplomado de aduanas. Ahí hemos hablado mucho sobre el tema de origen, también esa es la materia que doy ahí. Y es fundamental el tema entonces del certificado de origen. Es un proceso largo y grande para avanzar en eso, ¿no? Aquí tengo, Grover, una pregunta. ¿Los certificados de la sanidad para los productos que importamos en ASAC solamente lo valida o el importador tiene que tener autorización de SENASAC para importar?
En realidad tiene que tener autorización, ¿no? En función, en base a los requisitos sanitarios o fitosanitarios que se necesita. Por ejemplo, si quieres exportar, eh, no sé, papas, digamos, primero tienes que saber al Perú, digamos, primero tienes que saber cuáles son los requisitos sanitarios que exige el Perú, fitosanitarios en este caso, ¿no? Tiene que estar libre de plagas y enfermedades. Entonces, tú tienes que demostrar al SENASAC que tu producto no tiene esa enfermedad y llenas el certificado fitosanitario de exportación. Con ese certificado fitosanitario se va tu mercancía al Perú y en frontera, en este caso en Desaguadero, ¿no es cierto? Hacen alguna vez hacen la inspección, ¿no? Sacan una parte de la carga, llevan al laboratorio y si encuentran alguna plaga o enfermedad que no está presente en el Perú, entonces detienen la carga o mercancía, ¿no? Pero sí tiene que estar emitido por el SENASAC el certificado de exportación y de importación, obviamente, en el otro país. Bueno, eso es básicamente por la clase de hoy día. Eh, Mañana vamos a hablar un poco sobre, como les decía, el perfil logístico de Bolivia y vamos a hacer los ejercicios que corresponden. Tratemos de ser puntuales, por favor, porque tenemos máximo 1 hora 45 minutos para mañana, ¿no? Bueno, que tengan buenas noches.